toquemos un tema social desde la perspectiva psicológica y social. Entonces el tema es abuso sexual infantil. Entonces, antes como tal de empezar a hablar de abuso, a manera de introducción, pues la idea es que tengamos presente que el abuso sexual infantil es un tema muy importante, es una de las formas de maltrato infantil y es una problemática de salud pública, y como vamos a ver en el transcurso de la charla, pues tiene graves y permanentes consecuencias para el desarrollo físico de ese niño, para su desarrollo psíquico y para su desarrollo social. De este maltrato infantil, si ustedes buscan, existen muchísimas definiciones, pero con la que nos quedamos nosotros y la más completa es la que elaboró la OMS, y cuando nosotros hablamos de maltrato infantil, lo definimos como todos esos tipos de abuso y desatenciones que son objeto en los menores de 18 años, y va a incluir un maltrato físico, psicológico, abuso sexual, por eso es importante que conozcamos bien la definición, desatención, negligencia y explotación comercial, que van a influir en la vida de ese niño, que pueden causar daño en la salud, en el desarrollo o en la dignidad de ese menor, y incluso la exposición a la violencia de pareja también la debemos incluir entre las formas de maltrato infantil. Entonces, para hacer esto un poco más dinámico, no sé si alguien del auditorio me quiera decir cómo definen ustedes abuso sexual infantil. O cómo lo entienden, ¿no? O cómo lo entienden. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente de segundo año. Habla Ángel. Dale. Ajá, dale, Richard. Dale, Pena, no te escucho. Primero las damas. Ay, gracias. Pues, bueno, yo investigué acerca del tema y como decía Anita, pues en realidad sí encontré varias definiciones de abuso sexual, y de hecho habían como unas definiciones que determinaban violencia sexual, pero yo me fui por una que me pareció como completa, y es la definición que da el Instituto de Bienestar Familiar en la página de ellos, en donde hablan que violencia sexual, según la ley 1146 del 2007, se define como violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Esa fue como la definición que yo encontré. Ángel. Que me pareció completa. ¿Alguien más quiere? Sí, claro, esa está muy completa. ¿Alguien más tiene o quiere incluir ya esa definición? Richard quería decir algo. Sí, doctor. Pues yo pienso que el abuso sexual son todos aquellos actos que llevan con la iniciativa o la tentativa de llevar un acto sexual, que no solamente se entiende como el acto de penetración como tal, sino todas esas actividades que van encaminadas a que la finalidad sea pues la penetración. Y existen pues muchas modalidades de abuso sexual en la que no hay, no puede que no haya ni siquiera contacto con la persona, como es, por ejemplo, esas personas que abusan a la otra persona solamente con verla y masturbarse viendo a la otra persona. Eso también podría ser entendido como un acto sexual. Entonces son todas aquellas actividades que llevan o que tienen un contexto sexual, y en este caso pues que involucrarían a los niños. Yo les quiero agregar también ahí que puede ser, y que generalmente va a pasar, que es algo inconsciente, ¿no? Esto hay muchas cosas, por lo que dice Richard ahí, no es que la gente tenga como un protocolo del violador o del abusador, sino que hay algunas cosas inconscientes, pero por el hecho de ser inconscientes no implica que no sean patológicas o psicopatológicas, ¿no? Bueno, entonces, para definir como tal abuso sexual, lo que dijo Richard y Angélica está muy completo, y es importante que tengamos en cuenta que son como varios ítems para poder definirlo como tal. Entonces, el abuso sexual de menores va a consistir en la participación de ese niño
en una actividad sexual que no comprende plenamente. Ese es el primer ítem que hay que tener en cuenta, a la que no es capaz de dar consentimiento o para la que por su desarrollo biológico no está preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien pues que éstas infringen las leyes o tabúes sociales. Y algo muy importante a tener en cuenta es que se produce cuando esta actividad tiene lugar entre un niño y un adulto. Esa es una de las características, o bien entre un niño, otro niño o un adolescente que por su edad o su desarrollo tienen con él pues una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces, este abuso sexual infantil va a tener como finalidad esa satisfacción de las necesidades de la otra persona, en este caso generalmente de un adulto. Y cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, debemos incluir y tener en cuenta que son todas las prácticas sexuales con o sin contacto físico. Entonces, aquí debemos incluir el exhibicionismo, los tocamientos, la manipulación, la corrupción, el sexo anal, vaginal u oral, la prostitución y la pornografía. Por eso abarca como tantos ítems, y es necesario que nosotros como médicos y como pediatras en formación tengamos en cuenta esto. Este abuso sexual usualmente involucra contacto físico, entonces los besos, las caricias, el frotamiento, la penetración. Algunas veces los agresores sexuales para obtener pues gratificación se exhiben delante del niño, entonces eso incluye también y eso también es abuso sexual infantil. Ana, hay que agregar ahí lo de los videos también, ¿no? Ok, sí, exponer al niño a que vea contenido en la televisión o en redes sociales no apto para ellos también incluye abuso sexual infantil. Ahora, junto a eso, por ejemplo, ¿no? Pues hay adultos que le dicen a los niños, vamos a filmar, y a un niño le gusta que lo filmen, ¿sí? O que lo graben y que no sé qué, y que vamos a hacer un video, y eso el adulto no puede andar diciendo, él me dijo que sí. No, los niños en ese momento no están, como lo decían ustedes, en capacidad de decidir eso, ¿sí? Esos son otras formas de abuso sexual también, ¿sí? Para hablar de la parte de legislación en Colombia, que también es importante tenerlo presente, el conocimiento y la investigación de este tipo de delitos lo tenemos legislado en Colombia a través del artículo 192 de la ley 1098, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia. En el título 2, en un capítulo único, habla de los procedimientos especiales cuando estos niños, niñas o adolescentes son víctimas de delitos, y prevé que el funcionario judicial tendrá en cuenta pues, los principios de interés superior del niño, la prevalencia de sus derechos, la protección integral, y además en esta misma ley que adopta la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 19 compromete al Estado a proteger a ese niño contra toda forma de violencia, contra perjuicio o abuso físico, contra el descuido o el trato negligente, los malos tratos o la explotación, que van a incluir pues el abuso sexual, mientras ese niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier persona que lo tenga a su cargo. Entonces, en esta diapositiva quería mostrarles fundamentalmente que ese abuso sexual infantil pasa por varias etapas, y es, por decirlo así, esta gráfica, la relación entre la víctima y el victimario. Entonces, hay una primera fase de seducción inicialmente, después ese agresor tiene una interacción sexual abusiva con ese menor, después va una fase del secreto, que ahora vamos a hacer mucho énfasis en esto, porque digamos que sobre todo en los niños pequeños es por la fase donde más tiempo pasan. Después hay una fase de divulgación y finalmente una fase represiva. Según pues Medicina Legal y el Instituto de Bienestar Familiar, este abuso sexual infantil en niños puede ser extrafamiliar, y cuando es extrafamiliar pues es cometido por un desconocido o por un conocido de la familia.
pero cuando es intrafamiliar, el abusador, pues como hace parte de esta familia, estos son los abusos que generalmente se vuelven crónicos y que son más difíciles de divulgar y son los tipos de abuso que más se mantienen en secreto por parte de la víctima. La segunda pregunta que quería hacerle a todos ustedes es, ¿cuándo consideran ustedes que la actividad sexual entre dos niños se podría considerar abuso? No sé si alguien del público quiera, pues, no sé, decir qué piensa de esta pregunta. Pues algo muy difícil de definir, porque si estamos hablando de dos niños menores de 14 años, pues la ley a los niños menores de 14 años no tienen como la capacidad para responder o a asumir una cuestión pues legal. Y si estamos hablando de dos niños y si tenemos en cuenta de que los niños no tienen como esa mentalidad de abuso, una relación de abuso sexual en ellos sería muy difícil de definir. Y si nos vamos a la definición como tal, en el abusador siempre tiene que haber una relación de poder. Y pues un niño sobre otro niño no va a establecer una relación de poder o no va a someter al otro niño. Ya es diferente si es un adolescente que sí puede someter al niño por ese poder que ejerce sobre él. Jonathan, ¿quería decir algo? Básicamente era muy similar a lo del que estaba diciendo Richard. Y es eso, ¿no? El tema de si está con consentimiento o no por el otro menor. Y no recuerdo bien en este instante el rango de edad, pero creo que era algo así como que si sobrepasaba más de los 4 años entre un menor y el otro, pues realmente. Y pues obviamente digamos que hay que revisar con mayor detenimiento aquel evento que sea en paciente menor de 14 años. Uh-huh. Bueno, entonces para hablar más de esta pregunta, es importante diferenciar entre el abuso sexual infantil, que es una conducta constitutiva de delito, y los comportamientos sexuales normales de los niños. Entonces, pues, doctor Paso, no sé si ahí quiera pues complementar algo sobre esos comportamientos sexuales en los niños que son normales. Sí. Entonces, a ver, allí primero no podemos hablar de abuso sexual entre niños, ¿sí? Lo que están planteando ustedes allí, sino que son conductas, ¿sí? Y todo eso se mete dentro de, pues, digamos, de un gran paquete que se llama curiosidades. Por eso, por debajo de esa edad, como lo está diciendo Jonathan, de 14 se considera restitución de derechos, ¿sí? Y eso, ahí es donde aparece el señor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque se pone la queja, pero es Bienestar quien interviene. ¿Qué es lo que hace Bienestar? Hace unos procesos de apoyo psicoterapéutico y donde entra a aclarar si esos niños han sido expuestos o por qué están haciendo ese tipo de conducta. Si es por simple curiosidad o de pronto son niños que están siendo abusados, ¿sí? De pronto por un adulto, y ahí entonces ya empieza como a gestarse o a hilarse otra cosa. Pero cuando es entre dos menores de edad, no se considera abuso sexual. Les agrego de una vez, hay tres cosas que la especie humana viene con ella ya, trae ahí tres guardados. Uno es la seducción, el otro es la castración y la otra es el recuerdo de la escena primaria, es decir, del coito. Entonces, esas son cosas que vienen con uno, con el ser humano, ¿sí? Partiendo ya que no tenemos instinto, sino que eso lo traemos nosotros en nuestros engramas. Entonces, años atrás, de pronto a ustedes les ha tocado oír cuando la gente, y en ese tiempo era válido, ¿qué decía el abusador? Es que esa niña fue la que me estuvo incitando, esa niña fue la que me provocó.
y yo no iba a dejar, por tanto, mi hombría en entredicho. Por tanto, yo pues abusé de ella, bueno, tuve tocamiento, lo que haya pasado. Eso hoy en día no es válido, ¿sí? Por lo que ustedes estaban diciendo, porque es una conducta entre un adulto y un niño. Sabemos que un niño tiene un pensamiento concreto. Entonces, esas son razones por las cuales hoy en día no hay ninguna forma de escabullírsele a eso. Es decir, esas no son razones para decir, claro, usted tuvo que no iba a dejar su hombría en entredicho. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro lo que les estoy diciendo o quieren plantear alguna pregunta o alguna inquietud? Es claro, doctor. Bueno, entonces, lo otro que no quiero que me pase es mi cuentico de siempre, las cosas culturales. Dentro de las cosas culturales, que ya eso está prohibido, digámoslo así, sociológicamente existía un derecho que se llamaba el derecho de pernada. El derecho de pernada era que el padre tenía, pues digamos, como la opción o estaba habilitado para tener la primera relación sexual con esta niña, con su hija, ¿sí? Eso hoy en día, eso es un delito, eso ya no se considera, pero sociológicamente años atrás, esto se veía en comunidades negras, incluso en Colombia, pues yo les puedo decir que algunos casos que venían, por ejemplo, de la costa pacífico y le decían a uno con toda la propiedad, en nuestra cultura eso es así, nosotros somos así. No, hoy en día eso también es un delito, para que ustedes no se vayan de pronto a dejar ahí pues como desbordar con eso, ¿no? Eso hoy en día es un delito. Igual que esto que hablábamos con algunos de ustedes, lo de la mutilación de los genitales, ¿no? Eso tampoco, hoy en día, eso es un delito. Esta comunidad no puede andar, indígena no puede andar diciendo que es que eso forma parte de nuestra esencia, de nuestra historia, no. Eso hoy en día se considera un delito, ¿sí? Bueno, y a ver, ¿qué más aquí habría? Aquí está todo esto, ¿no? De la coerción, el engaño, la diferencia de edad de maduración psicofísica que proporciona a la agresión una posición de evidente superioridad. Y aquí es lo que decíamos, ¿no? Siempre que sea un adulto, ya entramos en otro plano, ¿sí? Y allí también algo que dijo Ana, que yo lo quiero complementar de una vez. Ustedes saben que, que el abuso generalmente se da en personas muy cercanas a los grupos familiares, ¿sí? Y en nuestro medio, sin que digamos todos, pero la gente se aterra porque muchas veces encontramos que el abusador es el abuelo. Entonces la gente se escandaliza, entra en angustia y generalmente se la dedica al personal de salud cuando llega a esa conclusión que el abusador fue el abuelo. Y aquí dice, no solo como participación activa o pasiva, aunque fuera consentida, sino en la misma forma de estar presente. Es eso, ¿no? Eso no puede, uno no puede andar diciendo, o ese adulto no puede andar diciendo, no, yo le dije y yo le expliqué y ella accedió y él dijo que estaba bien. No, ahí no hay ninguna razón. Es un niño. Y antes de pasar, Ana, les quiero decir, ya se los he dicho en otras ocasiones, pero no me la niego a decir otra vez. Recuerde que en el mundo hay alrededor de 300.000 depredadores sexuales. Por eso les insistía en los videos y las redes, ¿sí? Esta gente es muy hábil para meter a los niños en esto, ¿sí? Es que son 300.000 depredadores alrededor del mundo. Entonces, hagan la cuenta qué porcentaje de niños pueden estar expuestos a estos depredadores. Bueno, niña Ana, no sé si había algo más. No, doctor, en esta diapositiva no. La siguiente pregunta que quería hacerles a todos era si ustedes consideran que existe algún grupo de niños con mayor riesgo de ser abusados. Entonces, no sé quién quiera opinar alrededor de esta pregunta. Pues yo sí considero que es muy probable que, digamos, los niños que más fácilmente sean abusados son los que tienen alguna dificultad cognitiva, alguna limitación física, algún problema del desarrollo, pues porque es menos probable que estos pacientes cuenten el abuso, pues en comparación a algún niño sin ninguno de esos problemas. Entonces creo que esos son los pacientes que tienen más riesgo de ser abusados. Bueno, ¿quién da más? Gracias, Diana. ¿Alguien más
quiere opinar o cree que algún otro grupo, aparte de los niños con algún trastorno del desarrollo, déficit cognitivo, tiene mayor riesgo de ser abusado. Yo, doctora. Sí, quería complementar lo que estaba diciendo ahorita Diana. De hecho, ese tema lo estaba tocando, que en este momento estoy rotando en neurología con el doctor Cañón ayer, y me contaba que existe mayor riesgo de abuso sexual en aquellos pacientes que tienen un déficit cognitivo, sin embargo, que comparativamente abusaban más a los que tenían un déficit cognitivo leve, no tan marcado. Es decir, el paciente que estaba postrado y demás, a ese en general no llevaba con el tema del abuso, pero el que era de un déficit cognitivo leve, pues digamos que sí, porque en muchos entornos pudiera ser como aunque suene brusco, como el momento de decir, vamos a hacerle algo al bobito, a la bobita, perdónenme la expresión, pero como para que me entiendan, pues. Entonces se decía que es más frecuente como en ese tipo de pacientes. Juan Pablo, ¿ibas a tomar la palabra? Sí, que también por parte de los pacientes pues que no tienen buen sistema de comunicación en su hogar. Muchas veces son los que al no tener este sistema pues de protección por parte de sus padres o de las personas responsables, a veces son los que más se toman como foco para riesgo pues de ser víctimas de abuso sexual. Sí, Juan Pablo, excelente apreciación. Digamos que no solo los pacientes con trastorno del neurodesarrollo, algún déficit, ya vamos a ver que son más los grupos que son vulnerables a esto. Entonces, en estas diapositivas quería mostrarles que estos son cifras reveladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, estos niños y niñas y adolescentes, pues como están expuestos a abuso, cada vez más en nuestra sociedad se hace evidente este flagelo, y para el año 2021, específicamente entre enero y julio, se realizaron, según estas dos entidades, el ICBF y Medicina Legal, 9.490 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en menores de edad. De estos podemos ver en la tabla que la mayor prevalencia de niños abusados se encuentran en las edades entre 10 y 14 años, seguidos por los menores de 5 a 9 años. Para hacer algo comparativo, en el año 2020, durante todo el año, se registraron 15.359 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, y al hacer como un comparativo entre el 2020 y el 2021, hay un ligero ascenso pues en el 2021 de más o menos 76 casos. Dentro de los grupos con mayor riesgo de abuso sexual, entonces encontramos menores que sufren o que tienen en su ambiente más próximo, cerca a su hogar, a su casa, en el colegio, la posibilidad de sustancias psicoactivas. Entonces esos niños que tienen consumo de estas sustancias o algún tipo de adicción son más susceptibles a sufrir abuso. Menores de edad que viven en situación de indigencia o extrema pobreza, entonces también están dentro de este grupo. Niños con discapacidades, por ejemplo, y es muy común que lo veamos en nuestro diario, en nuestra vida diaria, los niños con síndrome de Down, con trastornos psiquiátricos. Aquí podemos meter niños con autismo, niños invidentes, también hay que meterlos en este grupo. Los pacientes o esos niños que están internalizados por condiciones especiales de salud, incluso los niños que están en correccionales de menores, en orfanatos, menores con padres biológicos separados, y estos pacientes son estos niños son los que más hay que tener cuidado, porque esas familias reconstituidas o esas familias donde solo hay mamá o solo hay papá también están expuestos al abuso sexual, incluidos con las nuevas parejas que estas personas pues rehagan su vida. Los menores que hacen parte del conflicto armado también, y es una realidad absoluta. Los niños migrantes. Bueno, estos son todos los niños pues, que tienen mayor grado.
El siguiente tema que les quería preguntar, antes de poner la Perdón, diapositiva, señor. Ana, espere un momentico. Es decir, mire ustedes que relativamente casi todo niño está expuesto a esto, ¿no? Y por ejemplo, cuando Ana comenta ahí, estos niños de estos hogares reconstruidos, algunas veces, por ejemplo, la madre se da cuenta de que esto está pasando con su hija, pero ella se queda callada o honesta con esto porque ese señor es el que es el proveedor actual. Y eso, ahí la responsabilidad es, pues sí, del abusador, pero de la madre también, ¿sí? Y se los planteo porque es que a veces como que dimos, no, pero ¿qué? ¿Cómo así que la mamá? Pues sí, porque ella, primero, pues tiene que estar muy pendiente de esto, ¿sí? Y lo otro, si se dio cuenta, ¿cómo así que usted no dijo nada, señora? ¿Sí? Entonces, es algo donde, y se los digo, mire todo lo que ustedes tienen que ver en 15 minutos, ¿sí? Que dura esa consulta. Mire todas las cosas que hay aquí. Ahora, la propuesta no es que ustedes tengan que responder por todo esto, sino que sepan en qué momento deben derivar estos niños a otro servicio, ¿sí? A otro interconsultante, ¿sí? Bueno. Bueno, la siguiente pregunta que quería hacerles era, ¿cuáles creen ustedes que son los síntomas que puede presentar ese niño que está siendo abusado? No sé quién quiera opinar. Pase la diapositiva, Ana. Bueno, dentro de los síntomas que aparecen en relación con el abuso son muchísimos y digamos que no hay unos signos patognomónicos para yo definir que ese niño está siendo abusado, pero el insomnio, las pesadillas, la evitación de personas y lugares asociados, el niño que tiene autoestima por lo generalmente baja, predominan sentimientos pues de asco, de contaminación, de que el niño exprese que se siente inútil, que tenga arrebatos de ira, aumenta la incidencia de trastornos depresivos, pero como todo podemos tener los dos escenarios, o el niño que está depresivo, o el niño que está muy hiperactivo, o el niño que se aísla. En los niños es frecuente la aparición pues de comportamientos sexualizados inapropiados, entonces aunque hay cosas que son normales dentro de esa sexualidad a determinadas edades, también como padres, como pediatras debemos reinterrogar a estos papás y explicarle para su edad cuáles son los comportamientos sexuales apropiados. Otras de las manifestaciones o síntomas que podemos encontrar en un niño que está siendo abusado son los trastornos de la conducta alimentaria. Sobre todo en niñas podemos ver síntomas de anorexia, inclusive la confusión sobre su identidad sexual, sobre todo en el paciente adolescente, también es un síntoma de abuso sexual. No sé si alguien quiera opinar algo alrededor de esta pregunta. O plantear alguna inquietud con relación a lo que está diciendo ahí Ana Bolena. ¿Ninguno de ustedes fue abusado? ¿Ninguno de ustedes fue abusado? No, tan de buenas ustedes. ¿No hay ninguna pregunta que quieran plantear o alguna inquietud? Todo está muy claro, doctor. Ahora, piensen ustedes allí, ¿no? No es que vamos a decir que anorexia es sinónimo de abuso, ¿no? Mal rendimiento académico está dado por un abuso, no. En los niños generalmente esto puede ser un síntoma de muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que uno dice aquí que estas son como cosas que se pueden dar, pero como todos los niños no viene solo. Y Ana, ¿por qué no les comenta de ese caso de esa niña que yo creo que fue el fin de semana? Bueno, era una niña de 11 años y consultó múltiples veces a varios centros de salud por vómito. El único síntoma era un vómito incoercible. Entonces le hicieron valorar por cirugía, por gastroenterología, incluso le hicieron una endoscopia pensando en una enfermedad acidopéptica.
hasta que un pediatra, pues, que tiene una visión social importante, le preguntó a la niña que con quién dormía. Resulta que la niña duerme con su hermano de 17 años. Su hermano de 17 años la obliga a tener sexo oral, inició masturbándose, después la obligó a tener sexo oral y eyaculaba en la boca de la niña. Entonces, cada que hacía esto, la niña vomitaba. Entonces, pues ya la niña, la última consulta al servicio de urgencias, pues contó todos los hechos. Posterior a esto, pues la mamá fue a la casa, hubo pues un episodio de violencia familiar, agredió a su otro hijo. Esto se venía, lo venía viviendo la niña desde que tenía 9 años. Por eso, en la medida de lo posible, es importante que nosotros le preguntemos a esa mamá si hay colecho o si su niña duerme, si duermen los hermanitos juntos, cuántos años tienen. Obviamente hay que ver el escenario, la condición económica de la familia, pero en la medida que sea posible es importante que eduquemos a esos papás en el contexto de que pues ya un niño adolescente debe dormir, pues niño y niña, en camas separadas, en cuartos diferentes. Aunque eso muchas veces es una ilusión, ¿no? Como decíamos, ¿no, Ana? Que tengan, sí, pues, que no haya colegio o que el inquilinato sea, pues sí, es una realidad social muy grande y pues nosotros no podemos negarnos a eso, ¿no? Pero digamos que si está el evento, si está esa familia que tiene la posibilidad de separar pues la habitación de estos niños, pues es importante explicarle, ¿no?, a los papás el motivo. Lo que pasa es que desafortunadamente sí, nosotros vemos familias y niños muy vulnerables que el colecho es su única forma de convivir. Sí, señora. La siguiente pregunta, señor. Perdón, Ana, y le reiteramos, ¿no? Nosotros no estamos diciendo que hay que psicologizar la residencia o la especialización de pediatría que ustedes están haciendo. No, no se trata para nada de eso. Lo que queremos es que piensen esa parte psíquica que hay en esa consulta que aparece, ¿no? Ni más faltaba pues que ustedes terminaran ahora siendo psicólogos o psicoanalistas. No, no se trata de nada de eso, sino que tengan en cuenta probablemente, ¿no? Nadie está aquí haciendo aseveraciones y no, que pues no neguemos de pronto que haya una cosa de estas aquí que esté, digamos, esa llamita ahí prendida, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que vamos a tratar es cuáles son pues los efectos a corto y largo plazo del abuso sexual infantil. Entonces, aquí es importante mencionarlos. Es muy difícil establecer qué tanto daño puede producirse en un niño posterior a un evento de estos, pero cuando procede de otros factores como antecedentes familiares, como características del temperamento propio del niño o la relación del niño con adultos no maltratadores, es importante y se va a perpetuar. Emocionalmente, ese niño que ha sufrido un abuso se va a sentir culpable, especialmente si ha llegado a disfrutar de la experiencia o si ha sentido alguna sensación o algo placentero en alguno de estos eventos. Puede sentirse impotente para conseguir que deje de repetirse los abusos. Es un niño que generalmente se vuelve, tiene bastantes cambios en su parte emocional y es difícil que confíe en los demás, sobre todo pues en los adultos del mismo género por el cual fue abusado. Entonces, digamos que los efectos que se pueden establecer en estos pacientes son muchos y es incalculable, pues es muy difícil de medir qué tantos efectos vaya a tener sobre este paciente. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores que incrementan Ana, espera un momentico. Señor. Ana, espera un momentico. ¿Ustedes tienen alguna curiosidad con relación a lo que plantea Ana? ¿Alguna duda o alguna cosa que ustedes digan, esto estaría asociado con esto del abuso? ¿O esta secuela esto puede ser una secuela del abuso? ¿Hay algo que ustedes consideren en su experiencia como médicos y como residentes ahora de pediatría? ¿Tienen algún comentario más que quieran agregar? Pues eso depende también de la capacidad de la persona de asumir y de enfrentar lo que le pasó cuando era niño, porque a veces uno ve personas abusadas ya adultos y uno no les, pues
le pregunta y uno no les ve como si tuvieran una secuela o que eso le haya dejado una secuela importante. De pronto si hubiesen sido otras personas y no los hubiesen abusado, no se sabe, pero muchas veces uno ve que son personas que no aparentemente o psicológicamente no tienen ninguna alteración. Y también se ve mucho también que personas que sufrieron pues abusos menores o de pronto sin penetración, o no de pronto de decir abusos menores porque yo creo que esa palabra no tiene cabida, pero Sí, no, claro, en no el cabe, sí. contexto de que personas que tuvieron una experiencia más traumática en el sentido de que pues la penetraron y todo eso, versus las otras personas que de pronto fueron tocamientos y eso, y esas personas de pronto sí la capacidad de recuperación es menor y si tienen problemas psicológicos, tienen más tendencia a la depresión, tienen, no se relacionan con otras personas. Entonces, que eso depende mucho también de la capacidad de la persona de superar los problemas, ¿no? Eso es lo que se llama la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que nosotros tenemos, que tiene la especie humana, porque no la tiene otra, de esos eventos negativos, tratar de superarlos o devolverlos en cosas positivas, ¿no? Pero lo que usted está planteando ahí, ¿no? Todo el mundo no reacciona igual frente al mismo evento, ¿no? De pronto para alguien el haberlo, si estado expuesto a un video puede ser más caótico que alguien que sufrió una penetración, como usted lo está planteando, ¿no? Porque cada individuo reacciona de forma diferente, de acuerdo con su psique, de acuerdo con sus experiencias previas que ha traído, ¿no? Y por eso vamos a decirlo que de todas formas es necesario que estas personas sean evaluadas psíquicamente, es decir, que vayan a un apoyo terapéutico y que sean estos terapeutas quienes definan o decidan si es necesario esa intervención o no. ¿Sí? Bueno. Para seguir con las preguntas, ¿cuáles son los factores que incrementan el impacto del abuso sexual infantil? Entonces, hay factores que van a modificar o pueden llegar a perpetuar este fenómeno en los niños. Entonces, la presión y la violencia que se haya utilizado al haber abusado a ese niño, la duración del abuso, si fue una vez, si fue agudo, es un niño que ha sido abusado crónicamente, la naturaleza y la gravedad del abuso, incluyendo que haya ocurrido penetración. Por eso es importante que tengamos en cuenta todos los tipos de abuso sexual infantil que tenemos, la relación que tengan con el abusador, ese niño. Entonces, cuando el abuso ha sido perpetuado por un adulto confiable, como el padre, como el abuelo, como la madre, es más doloroso e inquietante para ese niño y es más destructivo, y la recuperación psicológica de ese niño va a ser aún más difícil. Otros Perdona, hechos, Ana, señor. Ana, perdón, que esa sea una figura representativa para él, ¿no? Más que confiable, es una figura representativa para él. Por eso el problema que tenemos con estos docentes que son abusadores, ¿sí? Por eso les echo siempre el cuento de este cirujano pediatra que afortunadamente está en la cárcel, que abusaba de los niños en su consulta, ¿sí? Pienso que eso son cosas, imagínense estas madres o este niño confiando en y este cirujano pues haciendo semejantes cosas con sus pacientes, ¿sí? Yo digo, afortunadamente está en la cárcel todavía, pero bueno, pueden quedarse otras cosas ahí en el tintero metidas. Bueno, doña Ana, sigamos. Bueno, otros hechos posteriores, como que ese abuso en ese niño haya tenido lugar fuera de su entorno, incrementan también los efectos del abuso. Y algo súper importante es la incredulidad de los padres, por lo general de las madres, y lo describe la literatura. Aproximadamente un tercio de las niñas gravemente abusadas no reciben el apoyo de su mamá. Su madre niega el abuso, a pesar pues de tener evidencia de este hecho, y eligen quedarse con los abusadores y rechazar esa versión de la niña. Entonces, digamos que este es uno de los factores que más incrementan el impacto de este flagelo. Y pues no existen datos que señalen periodos etarios claros en los cuales el abuso sea más dañino o no, o sea que la edad no determina pues las secuelas. Sí, no es el único patrón a tener en cuenta, no es el único factor, decir, no, ¿y qué edad tenía? No, por lo que les digo, no hay gente que puede reaccionar de una forma positiva
frente a esta situación. Pero sí nos tiene que quedar que esto deja secuelas. No vamos a decir, no, pero es que usted solo le... No, a usted le hubiera lo que pasó a mí. No, no, no. Cualquiera de estos eventos deja sus huellas allí en esos individuos. Y bueno, otra cosa que es importante al abordar este tema es tener presente cuáles son las características comunes del agresor. En definitiva, y según la literatura y los registros que tenemos del Instituto de Bienestar Familiar y de Medicina Legal, no hay un perfil, o sea, así exacto o que describa como tal a un agresor, pero generalmente hay conductas que sí debemos tener en cuenta. Entonces, generalmente los agresores, vamos a ver que son personas conocidas, que son personas que están en el núcleo familiar, y se han ganado la confianza de esos niños que victimizan. El abuso sexual dentro de la familia, pues es la forma de maltrato infantil menos denunciado, porque generalmente es perpetuado por el padre, por la madre, por el padrastro, donde los agresores, según las estadísticas que encontré para el año 2020, suelen ser varones esos agresores, y en 8 de cada 10 casos son los padres, esposos o parientes, según lo referido pues por el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS en el 2020. Algunos agresores, esto no es siempre, pero algunos agresores fueron abusados sexualmente cuando eran niños, y otros no tienen historia de abuso, por eso como tal no hay un perfil. Incluso hay estudios que hablan que algunos adultos con algún grado de disfunción sexual, hombres con disfunción eréctil que no logran tener una relación sexual con una compañera de su misma edad, se vuelven abusadores infantiles para lograr pues tener satisfacción sexual de alguna forma. ¿Tienen alguna pregunta ahí, perdón, o alguna cosa que quieran preguntarnos con relación a eso que acaba de decir Ana Bolena? Incluso yo no estoy diciendo, esto no es capilla, entonces ustedes también pueden plantear si hay alguna cosa con la cual ustedes no están de acuerdo. Dicen, no, eso no es así. Acuérdense que esto no estamos en capilla por ahora, ¿sí? ¿No? Bueno, pues yo considero, yo considero que sí hay ciertas formas de prevenir el abuso. Pues lo principal es la educación a los niños, pues enseñarles a cuidar el cuerpo, pues a decirles qué partes no se pueden tocar, qué partes, nombrar las partes del cuerpo por su nombre, que ellos sepan pues cómo es el nombre de esas partes, para que en el momento en el que lleguen a tener un abuso pues puedan expresarse adecuadamente qué fue lo que pasó. Y pues ya también hablar como abiertamente sobre el abuso sexual y sobre los esfuerzos que se deben hacer en la prevención de este, para que pues al hablar abiertamente de esto, que haya como una, no sé cómo decirlo, como una, sí, quitarle el tabú al tema. Sí. Y eso pienso que es como lo que se puede hacer como sociedad, eso, hablar abiertamente del tema. Pero Ana, allí perdón Ana, les quiero agregar esto, ¿no? Tampoco ustedes, porque pues una de las funciones básicas de ustedes es lo de la educación. Entonces, frente a este tema, yo les digo, no pretendan generarle al niño más curiosidades de las que él tiene. Usted contéstele a él las dudas que a él le surjan, ¿sí? Pero usted no tiene por qué darle un tratado pues digámoslo así, de la anatomía del aparato genital masculino o femenino de ambos, si él no le está preguntando a usted sobre eso, ¿sí? Por eso entonces uno le dice, váyanse a cosas que él pregunte, porque, y usted, uno le dice siempre, casi que la función de nosotros es preguntarle el porqué de la curiosidad de él frente a esto, ¿sí? Porque si él hace una pregunta asociada, él tiene su razón, puede ser errada, pero él tiene una razón para estar preguntando lo que está preguntando. Entonces, a veces es necesario enterarnos qué lo lleva a él a hacer esa pregunta, ¿sí? Y ahí podemos entender de pronto qué otras cosas son las que están pasando
con este niño. Bueno, entonces finalmente, digamos que la última parte que quería tocar de este tema es si existe alguna manera de prevenir el abuso y pues nosotros como sociedad, como pediatras en formación, como médicos, debemos tener presente que hay cosas que podemos hacer para garantizar la protección de ese niño y generalmente el abuso sexual pues se desarrolla en secreto. Así que hay que hablar de manera abierta, como lo dijo Diana, y públicamente acerca del problema para poder prevenirlo, explicarle a esos niños las partes de su cuerpo sin que sientan vergüenza, enseñarles pues que el tipo de tocamiento entre un niño y un adulto no es apropiado. Los padres, o si la pregunta se genera durante una consulta externa, deben recibir información adecuada de cómo explicarles a sus hijos esto, y algo que me parece importante es que le ayudemos a entender ese niño, porque generalmente puede perpetuarse en el niño de 0 a 5 años, la diferencia que hay entre un secreto y una sorpresa, porque como esto se genera en secreto, ellos pueden confundir esos dos términos. Hay que recordarles a los niños que a pesar de que el agresor le diga que se debe guardar el secreto, que no debe divulgar nada, enseñarle que todo debe contárselo a sus papás, digamos que establecer una relación de confianza entre padres e hijos y entre el médico y esos padres que van a consultar. Perdón, Ana, Sí. acuérdese que ahí estamos en el que los niños a esa edad de los 5, es decir, el preescolar, tienen pensamiento concreto. Entonces, si usted le dice secreto, él lo toma. Secreto es secreto, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que se brinde esto. Un poco, Ana, si me estoy atravesando mucho, me apaga, me da el favor. En mi experiencia con niños de este tipo, uno lo que tiene que hacer es procuren sacar a ese acompañante a la consulta y quédese con el niño y a veces hágale preguntas. Si usted considera que ahí está pasando algo, ¿por qué? Porque en eso que está diciendo Ana, como es un secreto, entonces el niño es capaz de decirle, papá, pero es que usted me dijo que esto no lo hablamos y no usted y yo. Es como así que ahora usted pretende que yo le lo diga aquí a este doctor. Entonces uno lo que tiene que hacer a veces es sacar a esa persona de allí. Mándelo a ver si está lloviendo allá afuera, a que le pregunte a la secretaria de allá alguna cosita y de una tú, pregúntele a ese niño o esa niña directamente lo que usted tenga para preguntarle a él. ¿Sí? Porque si no, acuérdese que el hecho de que nosotros no hagamos la indagación completa ante el proceso legal también nos va a llevar como cómplices. ¿Sí? Y usted no puede decirle al juez, porque esa es la parte que a veces la gente cree, no, es que cuando yo atrasado en la consulta, es que imagine, nunca me ha pasado, ese día me tocó atender 3 casos de abuso sexual. Al juez no le preocupa si usted tenía turno de 6 horas, de 12 o 30 horas, o simplemente, era su función, si era mi función, porque no la hizo. Entonces usted entra tontamente a ser el cómplice de una situación que usted casi ni la tiene clara. Pero el hecho de que usted no la haya indagado o no haya hecho una buena remisión, lo enredan a uno, ¿sí? Y eso es muy complejo. Recuerdo, mire, de un sardino de 6 años que fue abusado por un profesor, que eso no es tan extraño, digámoslo, no es que es normal. Y cuando el niño fue en terapia y estuvo mucho tiempo conmigo, y yo le decía, bueno, ¿y esto por qué pasó? Y él me dijo, no, eso, porque el señor lo que tuvo con él fue sexo oral. Era el profesor de educación física. Y entonces él me decía, y esto me pasó por bobo. Me decía porque yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Pero ya el daño estaba hecho, ¿sí? Y el problema era del adulto, el problema no era del niño que hubiera accedido a hacer sexo oral. No, el problema era del adulto que lo había inducido, lo había metido en eso, ¿sí? Pero jóvenes, ¿ahí tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, Ana, diga pues usted sus otras pendejadas que tiene ahí. Bueno, finalmente, pues si el evento ya se hizo, pues si el evento sucedió, debemos velar por el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de ese niño, entender que no es solamente un seguimiento médico, sino que este niño debe tener pues acceso
a un seguimiento por psicología, por psiquiatría, y que no es solamente en niños, sino es la familia nuclear de ese paciente, las personas que están a su alrededor, porque esto es un flagelo que condiciona que todo lo que tiene que ver con ese niño se restablezca, la relación con sus padres, la relación en el colegio, la relación con sus hermanos. Y ya esto era todo lo que les tenía sobre la perspectiva psicológica y social del abuso sexual infantil.